Hola gente del otro lado de las ondas, esto es Café y Arte y hoy estoy bastante relajado. La verdad es que, bueno, las personas que me conozcan y saben que siempre he estado a favor de sacar todo, de nunca quedarse con nada, de siempre hacer como una especie de catarsis o intentar hacer catarsis. Y la verdad es que yo soy una persona muy privilegiada en el sentido en que la pintura y el arte pues me han hecho sacar todo esto, ¿no? Casi todo, digo, por ahí hay 2 o 3 cosas freudianas que no he podido sacar. Pero afortunadamente hoy tengo de invitada a Ale Gaitán. Ella es psicóloga. Y además de ser psicóloga, ella le mete mucho a la meditación y al yoga. Si se meten en su Instagram, ¿tienes tu Instagram público? Sí, está abierto. Ah, perfecto. Abierto al público. Si se meten a su Instagram, la van a ver haciendo muchísimo yoga. Entonces, la verdad es que sí llama mucho la atención. Y tenía muchas ganas de platicar con ella porque además, bueno, ahorita estoy en su espacio. Da unas vibras bien interesantes. Es como todo muy feng shui. Hay muchísimas plantas. Si ustedes van a mi casa, las plantas están en el jardín y en el taller no tengo absolutamente nada natural, pero aquí tenemos así como todo a la mano. La verdad es que la armonía se siente muy rica aquí. Así que pues nada, tenemos a Ale con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Ay, muy bien, súper contenta, Sergio. Qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces. ¿Eres psicóloga? Sí, soy psicóloga. Realmente en su momento no me especialicé en la clínica, que ahora es lo que me llama la atención. Me especialicé en las organizaciones, en las empresas, y ahí pues hice mi carrera para formación de personas, ¿no? Obviamente tenía que ver muchísimo con todo lo que había visto en mi carrera. Pero bueno, ahora ya las cosas cambian. Y justo en esa transición también estoy empezando a ser constante en ciertas prácticas, como lo acabas de decir con el yoga. Tiene su razón de ser, más adelante le platicaremos. Y pues claro que todo va integral con la parte de la meditación, ¿no? Entonces me estoy dedicando a la preparación para ciertos objetivos que tengo orientados a la terapia. Ah, qué chido. O sea, los objetivos que tienes son a nivel profesional o a nivel personal, digamos. Pues son a nivel profesional, porque realmente, o sea, ahora lo que hago me encanta, me apasiona. La verdad es que el trabajo que tengo me ha enseñado muchísimo, porque justo estoy en desarrollo humano, ¿no? Entonces trabajo con muchas personalidades en una empresa global, donde pues sí me he enfrentado a retos que me han ayudado en la parte personal. Justo en esta parte de analizar si quería eso toda mi vida, realmente la profesión de psicóloga la tengo, pero por miedos e inseguridades pensaba que no era yo la persona ideal para dar terapia. Sin embargo, en los últimos años me he dedicado a, pues bueno, como por ahí el Buda nos decía, ¿no? Que no podemos enseñar algo que no adquirimos o que no hemos puesto en práctica con nosotros. Y estoy en esa práctica. No es fácil, todavía me falta. No te puedo decir ahora ya estoy lista para darla, no, estoy en esa formación. Pero pues empezando conmigo. Entonces, de lo que me funciona a mí es lo que voy a compartir. Wow, está buena esa filosofía. Pero bueno, digo, yo desde la perspectiva de una persona que me gusta, me apasiona mucho esto del pensamiento de meterme en la cabeza de la gente y de saber qué traen y cosas por el estilo, pero obviamente yo no soy un psicólogo. Me llamaba mucho la atención en la escuela la carrera precisamente por eso. En este tiempo en que uno está pensando ¿qué quiero ser de grande? Y me acuerdo muy bien porque fue hace muy poco. Entonces obviamente. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que las artes me llamaron muchísimo más por cuestiones circunstanciales. Pero la verdad es que sí, muchísima gente que estaba en el medio que todavía tengo contacto con ellos que están en el medio, me dicen que la triste realidad de por lo menos un lugar tan centralizado como la Ciudad de México es que sí, todo el mundo está muy jodido, todo el mundo está muy mal de la cabeza y que es muy difícil de pronto que las personas admitan que necesitan esta no terapia como tal, sino más bien como herramienta. Ajá, sí, o sea, la terapia debería ser de canasta básica, deberíamos de tenerla todo el mundo. Pero sí hay como
como todavía esa resistencia de la sociedad. ¿Cómo ves a la gente? ¿Sí anda muy jodida? No me gusta mucho etiquetar porque algo que justo quiero cambiar de esta parte que conocemos como psicología, todo evoluciona y hay que evolucionar con el mundo, es etiquetar, ¿no? Poner nombres a ciertos trastornos o incluso pues conductas, ¿no? Porque cuando etiquetamos nos identificamos con eso. Es como cuando, no sé, pues te dicen tienes depresión, lo piensas y puede ser que te identifiques con eso y empieces a alimentar esa parte y ni siquiera es por ahí, ¿no? O sea, más que identificar o etiquetar, bueno, más bien, más que etiquetar es identificar cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus emociones, cuáles son tus pensamientos y cuál es tu perspectiva del mundo y de tu vida en el momento en el que hagas este análisis. Y qué es lo que sí te gusta, o sea, qué te acomoda, qué te suma, qué te da paz, qué te da tranquilidad y qué no. Lo que no, ¿cómo lo podemos saber? Con las sensaciones del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos enojados hay una reacción física, ¿no? Nos late el corazón más rápido, sudamos, algunas personas con la boca rígida, ¿no? O sea, pasa. Entonces podemos identificar eso, ¿no? A veces no tenemos tanta claridad en nuestros pensamientos. Más que jodidos, creo que somos una cultura orientada a que el sufrir, ¿no? Lo bueno cuesta. La muerte de algún ser querido tiene que doler para toda la vida, aprendes a vivir con ello. Ciertas creencias que más que te hagan bien, te hacen un daño porque sufres, porque te culpas, porque hay estas emociones que nos llevan a atraerlo, ¿no? A esta, como tú dices, esta energía que tal vez no fluye. Y de ahí, pues, atraes a las personas, atraes pues a las situaciones a las que te expones, porque en ese sentido de todo me pasa a mí, porque bla bla bla, estás enfocando tu energía en otro lado y esa parte de no claridad, pues obviamente tendrías que estar un poquito más consciente para poder solicitar ese apoyo o esa ayuda. De entrada son, como te decía, de acuerdo a las sensaciones, ¿no? Si estoy viendo que lo que estoy viviendo no me está trayendo paz, no me está haciendo sentido con los objetivos que yo tengo de vida o ni siquiera tengo esta claridad, pues desde ahí podemos solicitar esa ayuda, ¿no? No tiene que ser un gran problema. A raíz, te digo, de estas creencias y de esta cultura en general, pues sí se crean ciertos trastornos, ¿no? Como te decía, no me gusta etiquetar, pero pues la depresión, ¿no? Es como lo más común, la ansiedad, ¿no? Incluso trastornos alimenticios también podría ser, alcoholismo, bla, 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 ¿no? Te puedes ir a un buen. Más allá que etiquetar, pues es como vamos al fondo del problema. Porque siempre hay como una razón de ser, ¿no? No viene por sí solo algo así. Eso está también interesante porque, por ejemplo, yo vengo de una generación, digo, el adulto contemporáneo de hoy en día, de pronto se topó con esta generación de mamás, o sea, todas nuestras mamás, no daban pedagogía, daban pegadogía, o sea, buenas para eso. Entonces, la mayoría de las personas que conozco, pues sí, de repente como que teníamos una estructura bastante estricta en ese sentido y por lo que entiendo crecimos con problemas para poder exteriorizar lo que sentimos. O sea, de pronto se nos hace muy muy difícil decir estoy pasando por este momento, me pasa esto y cosas por el estilo. Era más práctico en ese entonces, éramos un poco más pragmáticos en ese sentido. Y no sé, de repente el adulto contemporáneo de hoy en día, que digo, todos lo sabemos, somos los últimos X, regimos el mundo. Entonces, los últimos X de pronto sí tienen esta dificultad ya no para pedir ayuda, para darse cuenta de qué es lo que está mal. O sea, de pronto tenemos todos estos prejuicios muy de la sociedad de, bueno, es que tú no tienes que llorar, es que tú no sirves para eso, es que tú no tienes que fijarte en eso y cosas por el estilo, porque era práctico, porque en ese momento de la vida funcionaba. Sí. Entonces ahorita pues digo, regimos el mundo y todo, pero andamos bastante mal en todo eso. ¿Cómo se lidia con ello? Fíjate que es súper interesante porque desde
miles de años se han preguntado cómo, y lo sé pues a través de libros, ¿no? Se han preguntado cómo llegas a este nirvana, ¿no? A esta realización, a este despertar, a esta plenitud, bla, bla, bla. Aquí creo que se ha transformado un poco esta creencia del éxito con relacionarlo con cosas materiales, tal vez, o con algún deseo o placer, ¿no? Sí, sí, sí. El que te venga en la mente. Pero si es deseo o placer, viene a través, pues, de esa inconsciencia, porque al final lo puedes adquirir, pero eso pasa, porque todo es temporal, nada es permanente. Entonces, ¿qué? Si ya no lo tienes, otra vez te vas a sentir incompleto, bla, bla, bla. Y es esta neurosis que, pues, todos en algún punto tenemos, ¿no? Que esta necesidad de tener algo, ya cuando lo tienes, pues te das cuenta que no era suficiente, ¿no? O no era lo que tú necesitabas, pero no sabes qué. Entonces, creo que, como dices, de estas generaciones se debe a esta rigidez. Pues claro, ustedes fueron educados por padres también sumamente rígidos de pensamiento, incluso más, sí, ¿no? Cañón. Porque pues tenían esta parte de la religión súper arraigada y ciertas creencias que, como dices, en su momento funcionaron, pues porque al final es una evolución, es una sociedad en evolución, ¿no? No podríamos nacer ya con todas las cualidades y habilidades al máximo, ¿no? Esplendor. Entonces, todo es paulatino, sin embargo, pues ahora es nuestra responsabilidad, ¿no? Esta parte de tomar las riendas de nuestra vida realmente y adueñarnos de nuestros pensamientos que nos benefician. No pongo algunos como qué es lo que tiene que hacer, porque no es como paso 1, paso 2, piensa esto y luego piensa esto, porque cada persona es diferente. Pero de acuerdo a sus experiencias, a su contexto, a su dolor, a su sufrimiento, a su ansiedad, a su falta de sueño, a lo que sea que está pasando, que se dé ese chance de pausar un poco, ¿no? Porque al final es como un ejemplo que voy a poner, ¿no? Por ejemplo, te duele el estómago constantemente y es tan constante que te acostumbras. Y te acostumbras y luego puede ser que incrementa y lo tapas, ¿no? Con un medicamento, tal vez, ¿no? O con alguna droga o lo que sea. De hecho. En algún momento ese dolor de estómago va a salir de otra manera, ¿no? Más agresivo, de alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? Una úlcera, si quieres. Y entonces, si no te tratas esa úlcera, entonces pues llega a un extremo, ¿estás de acuerdo? Entonces es lo mismo, creo que es un poco la parte de las emociones, de cómo llevas esta forma de vivir, ¿no? En una sociedad tan avanzada, con tantos distractores, con tanta cultura, con tanta historia, porque al final somos parte de la historia. Y la historia, pues, paulatinamente fueron cambiando, modificando ciertas creencias, y eso fue lo que nos regía, ¿no? Nosotros nacíamos y algunos, por ejemplo, en mi caso, y me llevaban a la iglesia porque mis padres eran católicos, entonces es esta parte del pecado y esta parte, ¿sabes? Entonces vas creciendo sin darte cuenta de ciertas conductas, creencias, que al final pues, son parte de ti, entre comillas, pero que cuando eres adulto y ya no te está beneficiando, tienes toda la responsabilidad de decir, esto no me está beneficiando, porque estoy viviendo una situación de ansiedad, porque tal vez perdí mi chamba y ya no quiero regresar a lo que estaba haciendo, quiero hacer otra cosa y no me animo, o porque me llevo mal con mi familia, o porque tal vez mi familia no era lo que yo quería. Y estoy en todo mi derecho de cambiar de opinión. Exactamente. Responsabilizándome de lo que tengo, ¿no? Sí, no, pero nadie te dice que tienes que estar ahí. Entonces, todas esas cosas es como te puedes ir dando cuenta que necesitas un poco de ayuda cuando lo estás intentando y fracasas, ¿no? Al final, cada fracaso es un acercamiento al éxito. Me refiero a éxito a nuestra conducta deseada o pensamientos deseados que nos beneficien. Pero si estamos viendo que nos está rebasando la emoción, que lo hemos intentado y ya no sabemos ni qué hacer, pues podemos acudir a algún terapeuta, ¿no? Yo, la verdad, aunque soy psicóloga, no estoy casada solo con la terapia como parte de ayuda, Sergio. Justo lo que yo quiero hacer es cambiar un poco eso porque lo quiero integrar todo, pero para muchas personas una terapia puede ser, por ejemplo, el ejercicio, sin llegar a un extremo, ¿no? Sí. O
La pintura, estamos en tu programa de arte, la pintura. De hecho, es algo bien curioso porque Alejandro me ha enseñado a pintar. Alejandro Pimpón. Alejandro Pimpón. Y yo me frustraba muchísimo antes, ¿no? Y ha sido una terapia de, a ver, las cosas no siempre salen como yo espero, quiero, y eso no me da derecho a mí a o ser grosera incluso conmigo, ¿no? De, híjole, no pudiste, o ser demasiado estricta, ¿no? Sí. Tener esa compasión por mí, por los demás y todo, es un camino bien interesante. Creo que algo que les recomiendo a las personas podría ser, hagan algo que pensaron que nunca iban a hacer y se den ese chance de ese proceso de aprendizaje. Qué rudo. Eso puede ser un gran tip para la rigidez de pensamiento de algunos, por ejemplo, ¿no? Estas creencias súper arraigadas. Es que yo creo que el matrimonio es para toda la vida. Ok, vamos a trabajar esa creencia si es algo que ya no te está beneficiando. Tú solito puedes cambiar esa creencia diciendo, no es para toda la vida. Me hicieron creer, ahora ya no lo creo. Si no es lo que busco, pues me divorcio total, ¿no? Sí. Entonces, tampoco debería de ser tan complicado. Nos complicamos la vida. No, digo, en mi generación era súper estigmático que te divorciaras. Digo, claro, no es esta, ¿qué van a decir? O justo los prejuicios, pero es justo de lo que queremos zafarnos, ¿no? Pero es que además, o sea, digo, yo lo recuerdo como muy anecdótico el asunto, pero hablabas de los divorcios como si fuera la cosa más pecaminosa del mundo, en susurros, o sea, es que tal persona se va a divorciar. Sí, el chisme, ¿no? Pero eso me lleva a otra cosa. Aquí en México tenemos la idiosincrasia tan clavada de que la familia es incondicional. Sí. Muy, muy clavada. Sí. Entonces, de pronto he platicado con personas que les digo, bueno, es que las mamás no son perfectas, los papás no son perfectos y nadie viene con manual. O sea, estoy muy de acuerdo con el Dr. House. Buenas referencias. Me gusta también. Sí, son buenísimos. Hay un capítulo en donde dice muy, muy abiertamente que todos los papás vienen a echar a perder a sus hijos de una u otra forma. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con él. Sí. Pero pues es normal, es lo más normal del mundo. Nadie aprende a ser papá de manual, todos somos diferentes y lo que le sirve a unos no le sirve a los otros. Definitivamente no. Entonces, ¿cómo le quitas los estigmas o se puede quitar los estigmas de la familia, de la mamá incondicional? Por ejemplo, en México, digo, yo conozco muchas mamás que dicen, híjole, si dieran licencia para ser mamá, tú no la tendrías. No la tendría. Entonces, ¿cómo le quitas el estigma al hijo de no poder cuestionar a la mamá? Híjole, es súper interesante porque justo este tema tiene mucho que ver con una parte que la psicología toca, que es esta búsqueda de reconocimiento del padre o la madre. Ay, sí, ¿no? Sí, yo padezco. ¿A poco no? Sí. Y es algo natural, porque al final, pues somos criaturas, humanos, con el poder cognitivo y eso nos hace justo también tener ciertas ambiciones y cosas bien extrañas que, bueno, iremos desglosando, pero para empezar sería esta parte del reconocimiento. De hecho, empieza con el padre y la madre, pero si te fijas, va a lo largo de tu vida, ¿no? Reconocimiento en tu chamba, con tu pareja, sí. Con tus hijos, bla, bla, bla. Entonces, es algo como la gasolina, como que pensáramos que eso nos alimenta, porque al final tiene que ver un poco con esta parte del ego, ¿no? De lo que ya todos conocemos, pero pocos profundizamos, que es el ego. Y el ego es una parte de nosotros, para no poner términos más clavados, pero de nuestra mente, que al final alimenta esta parte, en términos coloquiales, como superficial, ¿no? Sí. Entonces, creemos que eso nos va a ¿qué? ¿No? Porque si lo desglosamos, ¿qué será? ¿Que valgas más? Pues no, realmente no, porque todos valemos pues lo mismo, ¿no? En general, hablando de términos de seres vivientes, ¿no? Sí. Entonces, valor cuantitativo, digamos. Claro, ¿no? Pero al final lo tenemos, así estamos, ¿no? Y también crecimos en una sociedad y estamos en una sociedad que hoy en día, pues
la imagen, el éxito en cuanto a lo que vas obteniendo, pues si eres buen papá, si eres buena mamá en las escuelas, ¿no? Toda esta competencia no sana, pues es parte de este círculo, ¿no? Ahora, regresando un poquito al tema del reconocimiento y de los papás, claro que se puede cambiar la manera en cómo lo ves o el peso que le das. Pero para quererlo cambiar te tendrías que dar cuenta, ¿no? Sí. Y entonces, híjole, es que el tema de los papás, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si buscamos en este reconocimiento, obviamente, de niños, no tenemos las herramientas, ¿no? Porque vamos aprendiendo. Pero cuando creces, así como te decía que tú tienes la responsabilidad, ya tienes las riendas de tu vida, cuando vas creciendo, vas siendo más consciente. Generalmente no sucede en la adolescencia, es poco común que suceda por las emociones tan a flor de piel que se vive realmente, biológicamente lo vives, ¿no? Sí. Pero se va dando ya al despertar, ¿no? Al empezar como esta prejuventud. Y si tú estás identificando que algún pariente tuyo es tóxico o tiene actitudes que no te suman, la que sea, puede ser desde un grado muy leve hasta un grado muy grande. Sí. Pero si tú ya empiezas a tener estas herramientas para identificar que eso no es normal, que lo platicas y ya te estás dando cuenta que los demás no viven lo que tú estás viviendo, sea el contexto que sea, por algún pariente, lo mejor que puedes hacer es irte de entrada. Ahora, si no tienes la posibilidad o las herramientas, Eso iba. pides ayuda. ¿Cómo? Digo, realmente hay muchas personas que únicamente brindan sus servicios a través de una remuneración. Obviamente. Pero hay muchas tantas que no. Hay asociaciones, hay fundaciones que pues pueden orientarte en cuanto a apoyo psicológico, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y si no, o sea, si no lo tienes, lo mejor que puedes hacer es empezar a buscar. O sea, ahorita tenemos una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor, que es el internet, ¿no? Sí. De entrada, creo que ya es, sé que no en todos los lugares llega todavía, pero los que lo tengan, empiecen a indagar la curiosidad, ¿no? A ver qué está pasando, empezar a entender un poco, ¿no? Esto no me está haciendo sentir bien, y entonces empiezas tal vez a buscar, ¿no? Puedes buscar incluso terapeutas muy buenos en internet, ¿no? Y de todos los precios. Entonces, y en caso de que no, por Instagram, yo he visto varias personas que dan incluso terapias sin ningún costo, ¿no? En caso mío, por ejemplo, justo estoy orientado hacia eso, ¿no? Cuando yo ya tenga la preparación para poderlo ahora sí que explotar, claro que va a ser uno de los objetivos, porque al final creo que el altruismo es parte de nosotros. Entonces, pero bueno, regresando a esta parte, ¿no? Esto es el primer paso, Sergio, ¿no? Como identificar que no nos hace sentido. Ahí está algo malo. Ahora, sí, digo, dependiendo del grado, y así no voy a poner un ejemplo en específico, pero pues bueno, supongamos que te sales del contexto, sin embargo el contacto sigue, ¿no? Porque pues es familia y bla, bla, bla. Sí. Claro que tienes toda la decisión de poder darte tus espacios, es decir, tenemos esta cultura de familia muégano, ¿no? Sí. O esta idea de voy a tener hijos para que estén conmigo toda la vida y así bien absorbentes, y no es así. Yo le puse su negocio a mi hijo aquí abajo. Ahora es mi chan, ¿no? Sí, no, y de hecho, bueno, ahorita hablamos de eso un poco, pero bueno, al final sí. ¿Para qué te la llevas? Tráetela aquí. Acá sabemos todo, ¿no? Donde comen uno, como dicen, comen 8, no 10. Entonces, pero al final sí seguimos identificando que nos causa mucha ansiedad, lo que sea. O sea, al final, total, no empatamos, ¿no? Tenemos todo el derecho de decir, o no queremos ver a esa persona más, ¿no? Digo, es muy rígido esa decisión. Yo lo he hecho, te puedo decir que no estoy dando algún consejo que yo no haya realizado. O alejarte, ¿no? Pues los ves de vez en cuando, cada quien su rollo, y tratas de empezar a trabajar esta parte de que pues no te adueñes de sus pensamientos o de su forma de ver la vida, ¿no? De su show. Que no te contagies. ¿Y cómo puedes hacer eso? Fortaleciendo tus creencias, ¿no? A ver, si yo ya identifique que yo no creo esto, que sí creo,
lo voy a fortalecer. Y pues bueno, ahí por eso es lo interesante de la terapia, porque es un acompañamiento para que justo te puedas dar el chance de ver otra perspectiva de las cosas, de darte chance que las creencias que tienes que ya no te están funcionando las puedes cambiar, incluyendo un pariente en ellas, incluyendo la muerte para pronto. O sea, esta creencia de sufres hasta que tú también te mueres y que aprendes a vivir con ello es mierda. Sí, o sea, completamente. no es cierto. Claro que se puede vivir completamente feliz, incluso más, porque es un aprendizaje de empezar a valorar, ¿no? Aprovechar todos los días. Sí. Sin sufrimiento. Y puedes recordar, claro. Y a veces habrá nostalgia, por supuesto. Pero ya no con ese sufrimiento diario de ay, ¿por qué no está aquí? Con ese flagelamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una creencia súper rígida que, imagínate, si se puede cambiar eso. Yo creo que digo, sobre todo en la cuestión de los muertos, es así como muy. Digo, yo vengo de barrio. Para los que no lo noten, yo sé que no lo parece, pero vengo de barrio. Vocesota. O sea, todas estas dicotomías, para los de Chimalhuacán, dicotomía es lo que puede ser bueno o malo, pero no las dos cosas. Todas estas dicotomías son o sea, para pronto. Cuando dices esos tacos están bien chidos, pero me van a dar diarrea, eso es una dicotomía. Entonces, de pronto tenemos esta cosa tan clavada de las tradiciones, de todas las idiosincrasias propias del lugar y cosas así. Idiosincrasias para los de Chimalhuacán, las ideas que tienen. Entonces, de pronto es bien complicado. Yo he escuchado conversaciones en el barrio de primera mano en las que de pronto dicen, es que tal vecina estaba hablando sobre esto y esto y esto, qué horrible persona, qué bueno que yo no soy chismosa. Entonces, de verdad, no están conscientes, ¿no? Sí, lo juro, estas conversaciones han tenido lugar. Entonces, de pronto Jung hablaba de que las personas tendemos a ver en los otros cosas que nos desagradan porque las tenemos nosotros mismos. O sea, quiero decir, vemos en los otros los defectos que en nosotros nos molestan. Entonces, por eso los exteriorizamos. ¿Cómo le explicas a la gente de barrio que está, pues en su realidad, obviamente, que están hacinados muchas familias en una sola casa, que de repente tienen ciertas carencias y dificultades, que ya el güey de 15 años embarazó a la niña, entonces que tiene que dedicarse toda su vida a esa familia y valió gorro? Y sobre todo, señores, el gobierno tiene culpa de muchas cosas, pero ustedes véanse al espejo, por Dios. ¿Cómo le dices a esas personas que tienen que deslindarse de la gente que es tóxica? Porque también el asunto de las suegras es horrible en México, y más en el barrio. Claro. Es muy gacho. La familia en general, ¿no? Cuando Sí. opina. Sí. La relación. Completamente. Entonces, ¿cómo le dices a esa gente, híjole, mija, tú a tus 15 años y con un embarazo tienes que sobresalir, tienes que salirte de ese círculo? Mira, la realidad es que generalmente es bien difícil. Te voy a decir por qué. Sea donde sea. Porque cuando, y sobre todo ahorita que pones el ejemplo del embarazo, imagínate, tú acabas de poner el ejemplo de que ni siquiera está consciente esta persona de que está chismeando y le está diciendo chismosa a la otra, ¿no? Sí. Ahora, esa persona tuvo alguna edad en donde tuvo su embarazo, ¿no? Claro que las personas que tal vez no están conscientes de lo que implica un bebé, ¿no? Porque ahorita hay muchas opciones. Sí. Digo, realmente, y espero no ofender a nadie, pero si tienes 16 años y tuviste relaciones sexuales y pues entre comillas, pues puedes conseguir un poco de dinero, pudieras abortar o pudieras, Es gratis, no sé, darlo en adopción en algún punto también, ¿no? Si no quieres la parte del aborto, pero no hacerte responsable tú siendo consciente de tus capacidades y de tu contexto, Sí. ¿cierto? Sí, totalmente. Ahora, para eso necesitas conciencia. Estás hablando de una persona que está en un contexto
de poca conciencia. Totalmente. A menos que haya experimentado o haya tenido alguna experiencia diferente a su contexto, va a ser bien difícil que salga. Porque por medio de las experiencias podemos decir, hay algo más que no solo lo que estoy viviendo en mi casa o en mi barrio. Eso está importante. Ajá. Eso está importante. Entonces, yo tengo la idea de que la mediocridad es contagiosa. Entonces no estoy tan equivocado. No, y ¿sabes qué? Que más bien es un círculo. Es como si yo te dijera, a ver, ahorita aprende para ser un ejemplo atinado estoy pensando. Mamá, reprobé. Todos reprobaron. No, iba más para la parte de, por ejemplo, dime alguna actividad que no domines, física, por ejemplo. Definitivamente no soy bueno para nadar. Ok, es como si yo te dijera, pues nada. Ajá. Pero, oye, no sé, pues nada, no me dieron las herramientas, me vale verga, nada, ¿no? Entonces es como, es lo mismo como un poco con esto, no le dieron las herramientas a esa niña de 16 años embarazada. Sí. Ahora, con un bebé que implica atención, una chinga impresionante porque pocos logran terminar sus estudios. Sí. Y aunque los terminen son mierda, o sea, realmente nuestro sistema educativo no es el mejor. Totalmente. Y entonces, ¿qué busca? Si es madre soltera, pues casarse, ¿no? Para que pues haya menos peso de la chamba, o vivir con los papás y estar pues con las reglas de los papás, o puede tener millones de posibilidades, pero que todas sean amarradas hacia alguien, no autosuficiente, porque sean honestos, realmente es bien difícil que una niña de 16 años sin preparación y educación embarazada consiga un trabajo pues con una remuneración muy buena. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh, sí. Entonces es un círculo un poco pues de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Esta persona tendrá sus hijos y si no rompió esos paradigmas, ella o su esposo o su pareja, lo que sea, le están enseñando más de lo mismo al bebé que viene. Sí, completamente. Y si este bebé no vive experiencias diferentes, bla, bla, y es esta cadenita, ¿no? Un poco. Además, creo que legítimamente estas personas creen que no merecen la vida que tienen. Entonces, eso le da un poco más de, le echa un poco más de sal a la herida, porque, pues, por ejemplo, en los lugares hacinados, en todos en toda la periferia de la gran ciudad, ajá, hay mucha violencia. Sí. Y violencia respecto de personas que están frustradas, claro, que sienten mucha ansiedad. Que no buscan ayuda y no han podido, que no tienen nada de malo, ¿no? Exacto. Justo. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo llegas al yoga? ¿Cómo llegas a la meditación? ¿Cómo llegas a todo este show? Bueno, ese es un camino súper bonito, pero para empezar me gustaría aclarar, hablando de romper creencias, uh-huh, creemos que alguien es bueno en algo porque nació con eso, ¿no? Sí. O que ya es el don que Dios le dio. Uh-huh. Pero no, realmente no es ningún don. Lamento decepcionarlos, realmente es dedicación y esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y realmente esta atención en tu cabeza y visualizar de que vas a ser bueno en ello. Entonces, a todo lo que le pongas dedicación, lo vas a lograr. ¿Qué quieres hacer? Uh-huh. Esa es la pregunta. Es una parte importante el yoga porque justo también ahorita, sobre todo, y lo noto, ¿no? Está de moda y me da muchísimo gusto, pero no hay que quitar el sentido, ¿no? El sentido del yoga es poder traer tu atención aquí y a la hora, ajá, sí, pero conectando con tu cuerpo, ¿no? Porque al final la espiritualidad, esta parte que no vemos, que somos, ¿no? Que son nuestros pensamientos, nuestra manera en que nos conducimos y tenemos la perspectiva de nuestra vida, pues lo representa con nuestro molde, nuestro cuerpo. Uh-huh. Y así como hay que alimentar el cuerpo, pues hay que alimentar la mente, el ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo realmente siempre fui súper deportista, o sea, a mí me encanta mucho el ejercicio. Más allá, ay sí, Alejandro también. No, más allá de algo, yo realmente crecí con muchísimas inseguridades, es un poco parte de mi historia. Y de acuerdo a esas inseguridades, sobre todo físicas, porque me encontraba en un contexto muy superficial, uh-huh, pues bueno,
tuve ciertas experiencias y llegué al ejercicio, que era como la manera de mantener mi cuerpo en forma, ¿no? Sí lo hacía un poco no un poco, lo hacía totalmente por esta parte de vanidad, ¿no? Okay. En ese entonces yo no le ponía tanta atención a la parte del ser. Entonces yo corría y hacía mucho ejercicio, y cuando empecé este camino del deporte, pues justo pasa lo que te comentaba, no es suficiente. O sea, no es suficiente tener un cuerpazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque eso viene desde el deseo, viene desde de esta parte, ¿no? De placer, por así decirlo, pero eso no va a durar toda la vida, ¿estás de acuerdo? Entonces, ya yo fui transformándome y madurando un poco, y en algún punto estaban dando, en donde yo hacía ejercicio, una clase de yoga. Y la verdad es que nunca yo me creí capaz de hacer alguna posición de yoga, porque necesitas flexibilidad, fuerza y bla, bla, bla. Y yo decía, pero me gustaba mucho como el concepto de a ver qué te van a enseñar, porque sabía que era algo así como una meditación, ¿no? Entonces yo decía, a ver qué onda. Y fui, y la verdad es que me conecté muchísimo con la profesora que estaba dando el yoga, porque nos dio una meditación, y en ese momento de mi vida estaba pasando por una etapa súper difícil, y me conecté. En esa práctica me conecté, me di cuenta que era más flexible de lo que pensaba. La respiración me costaba muchísimo trabajo mantenerla, y ahí en esa práctica me acuerdo que la maestra me guió muchísimo para mantenerla, y conecté, ¿no? De ahí no lo dejé. O sea, la verdad es que sí me dediqué muchos meses a una práctica constante. No me encantó la parte de una clase, yo lo hago independiente, porque en esa clase conecté y todo, pero esa maestra la rotaron, ya nunca la volví a ver y nunca volví a conectar con nadie más así. Entonces lo empecé a hacer en mi casa. Yo, o sea, de acuerdo a esa clase, de esas clases que viví con esta maestra que te digo, aprendí ciertas posiciones, me enseñó ciertas combinaciones de movimientos de brazos y piernas. Y al final entendí, porque me he metido a leer un poco más allá de la clase, que el yoga no es que te digan qué hacer o qué posición dar, sino con lo que tú tienes en tu cuerpo de flexibilidad y de fuerza, con eso puedes empezar a trabajar. Desde respiraciones, o sea, quedarte sentado en una misma posición y respirar, y así vas empezando. El chiste es tener esa compasión y esa paciencia por ti, por tu práctica, por el amor a tu cuerpo, a tu equilibrio mental y físico, donde no te vas a forzar a hacer una posición que no te sale porque se le ve bonita a ella, ¿no? Sí. Sino porque al final vas a llegar, pero todo a su tiempo. Entonces, por algo tienes que empezar y conocer, ok, hasta aquí es mi límite, no lo voy a forzar, lo voy a aceptar, y con esta frustración tal vez de que pueda llegar de, híjole, no me salió, porque hay veces que un día te salen unas y otro día te salen otras, no siempre te salen las mismas. Entonces es esta frustración de, hoy no me salió, ¿no? Y todos estos pensamientos de ansiedad de, ay, tal vez dejé de practicar un poco y ya no soy tan flexible, eso... regresamos, ¿no? Es parte del ego. Sí. Eso que te debería de interesar, si al final lo que te interesa es esta paciencia, compasión, amor diaria, ¿no? Todos los días son diferentes y todos los días aprendes algo diferente. Wow. Y todos pueden hacer yoga, todos. Si tienes lesiones, yo tenía una lesión en el tobillo, se te curan, sin duda. O sea, obviamente con guía de fisioterapeutas, lo que sea. La verdad yo me lo aventé así, porque lo creí profundamente de que me iba a aliviar, y en su momento ya mi tobillo está como nuevo, o sea, la verdad. Wow. Entonces sí ayuda a todo, te ayuda a la postura, cosas en que te benefician, pues a tu postura, a tu buen humor, a tu estado de concentración, de presencia, a esta conexión con tu ser, a tolerancia a la frustración, a también pues alimentar esta parte, ¿no? A tu cuerpo, mantenerlo sano. Decía por ahí un amigo que el problema de la ansiedad es que, bueno, que a nivel neurológico te desconecta prácticamente, o sea, te deja out, se desconecta el cerebro, ya no tienes ninguna reacción. Pero ¿de qué venía la ansiedad? Bueno, es un exceso de estrés y cosas por el estilo. Pero más allá, decía que el problema con la ansiedad
es que normalmente y constantemente estamos pensando, híjoles, ¿qué pasó esto? Estamos pensando en el pasado y luego de repente estamos pensando, híjoles, ¿qué va a pasar esto? O sabes que pasó esto hace un tiempo y ahora viene esto, o qué va a pasar después, o cosas por el estilo. Y el problema con la mente humana es que normalmente estamos pensando en lo que pasó y preparándonos para lo que va a pasar, pero casi nunca estamos conscientes de qué está pasando ahorita. No. Entonces, bueno, básicamente la meditación, por lo que me he clavado como amateur, yo utilizo mucho la meditación en el sentido en que tengo que estar meditando todo el tiempo para las cosas que hago, pero lo hago desde una perspectiva muy, muy amateur. Okay. Amateur para los de Chimalhuacán, o sea que soy primerizo, pues. Entonces, la cosa es que, ¿cómo le explicas a la gente, a los de a pie, cómo le entras a la meditación? ¿Cómo puedes empezar a entrarle a todo este show? Híjole. Mira, te voy a contar algo. Acabo de leer un libro de Alejandro Jodorowsky, por cierto muy bueno, que se llama La danza de la realidad. Y me impactó porque este cuate, a pesar de vivir en un contexto sumamente difícil por la falta de conciencia de sus padres, desde chiquito, estamos hablando 6, 7 años de edad, se sentaba en su sillón, en el de su casa, porque no tenía las herramientas para irse, ¿no? Cerraba los ojos y se imaginaba que estaba en el espacio y así viajaba y bueno, ¿no? Tenía una imaginación y una creatividad impresionante. Y él nunca se enteró que eso era meditar hasta que creció y empezó a buscar esta parte de la realización, ¿no? Del nirvana, esta parte que hablamos, ¿eh? Y yo digo, wow. O sea, yo empecé ya bien vieja, ¿no? A comparación de... O sea, a lo que voy... Digo, no son carreras, pero a lo que voy es... Sí. Cualquiera puede empezar con un despertar de meditación en cualquier contexto. Que te voy a decir que yo tuve mis primeros viajes astrales a los... que será como a los 5 o 6 años aproximadamente. Fíjate. Y de ahí no los volví a tener jamás en la vida. O sea, conforme vas creciendo se te van olvidando cosas y metodologías. Ya no tienes la disciplina que tenías cuando... Exacto. O te das ese chance también, creería, ¿no? Sí. O sea, tienes todo el tiempo, tienes toda la vida por delante. Pero podrías, ¿no? Si quisieras y te enfocabas tu energía, podrías volver a tener estos sueños astrales. Yo creo que sí, pero inclusive, bueno, ni siquiera sabía qué estaba pasando. O sea, yo es que yo era miedoso compulsivo. Entonces, en algún momento me dijeron que la muerte era un proceso muy cañón en el que ya se muere uno y se acaba todo. Ok. Y pequeño Sergio Calderón dijo, ¿y qué pasa cuando se acaba todo? Y pensé en la situación o más bien traté de imaginarme la situación de estar consciente de estar inconsciente. O sea, tratar de estar consciente de qué sería no tener conciencia. Ok. Y eso, pasaba las noches enteras pensando no pensando en nada, o sea, poniendo la mente en blanco completamente. Ok. Ayuda mucho que de repente me dijeron, es que en el espacio no hay nada, hay vacío. Y bueno, ahora sabemos que no, pero... yo trataba de imaginar lo que era estar en el vacío y estar consciente de que no tienes conciencia. Entonces era como un cambio ponía mi mente en blanco de alguna forma. Ok. Pero en ese entonces no sabía lo que era poner mi mente en blanco, no sabía lo que eran los viajes astrales, no sabía lo que era la meditación y sin embargo lo hacía, y todas las noches. Fíjate. Entonces era una cosa y una disciplina que podía darme. Pero ahorita, bueno, ya estoy no tan joven. Ya tengo unos cuantos años. Yo sé que a la gente le va a sorprender, pero sí ya tengo ciertos años. Entonces, ¿cómo le entras? Vamos más allá. Si de repente a Juanita, que le estresa mucho su vida actual, y está muy preocupada, le causa mucha ansiedad, mucho estrés toda la realidad, no tiene dinero, está estudiando, o está embarazada, o está estudiando y está embarazada, ¿no? Esto es México, todo se puede. Sí, tuve varias compañeras embarazadas en la carrera, sí. Entonces, ¿cómo le dices? A ver, tranquila, Juanita. Creo que una gran herramienta, ahorita mencionas la parte del dinero, sin duda los libros. O sea... ¿Esos no cuestan? Sí, por eso te decía, híjole, ahorita que dices de dinero, pues sí, la realidad es que sí, pero bueno, si Juanita nos pudiera escuchar por alguna razón, lo primero sería que justo, ¿no? Es esta parte de
si estás identificando que tienes alguna ansiedad, algún pensamiento por ahí que te está quitando el sueño, incluso, ¿no? Normalizamos mucho esta parte de los trastornos del sueño, ¿no? El insomnio, Sí. o al contrario, ¿no? Los que duermen muchísimo, etcétera. Y no es nada, o sea, no es normal. Sí. Realmente es una alteración. Y eso, como te decía, viene por algo, ¿no? Entonces puede ser desde algo muy básico, como algún pensamiento por ahí del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, primero, si ya identificó que tiene algún malestar, ¿no? De entrada, empezar 5 o 10 minutitos. ¿Cómo? Puedes tener varias técnicas. De hecho, hay meditaciones que son para más que mantener tu mente en blanco o enfocada a algo, como en tu caso, por ejemplo, ¿no? Que me enfocabas tu mente en ese pensamiento de qué pasaría si yo, mi conciencia, bla, 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 Sí, pero sí. ahí estabas, ¿sabes? Estabas en eso. Hay, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky, te decía, él se imaginaba que volaba en el universo, ¿no? Hay otras personas que se ponen música, ¿no? Y se pierden en la música. Otras personas que incluso pueden, digo, si tuvieran el acceso, meditaciones guiadas. ¿Cómo? Gratis en YouTube, hay meditaciones guiadas en Spotify, hay ciertas aplicaciones, funcionan, claro, es cierto grado, ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar a darnos me acuerdo del comercial de tus 5 minutos Milky Way. Aquí sin el Milky Way, tómense un jugo verde, pero Y güey, patrocínanos. no, pero al final sí darte ese espacio. A ver, vas a respirar. La meditación va acompañada con respiración. ¿Por qué respiración? Porque la respiración nos conecta con el cuerpo y con la tierra Sí, sí, en sí. general. Entonces, Estar consciente de la hora. de tu respiración. ¿Qué es lo primero que hay que estar consciente de cómo entra el aire, de cómo sale el aire, ¿no? Y para eso es totalmente por la nariz, ¿no? O sea, inhalas por la nariz, exhalas por la nariz. Hay diferentes técnicas de respiración. Hay una fundación que se llama El Arte de Vivir, igual ahí tienen su Instagram, que tiene técnicas de respiración para calmar ansiedad, para dormir, para aliviar ciertos dolores. Esta fundación se encarga justo de impartir en el mundo estas técnicas, pues con el objetivo de contrarrestar tanta violencia, ¿no? chido. Tanta poca conciencia. Entonces, yo aprendí de ellos, yo me fui a un curso intensivo con ellos de respiración, y ahí me di cuenta que la parte de meditar, cada quien, ahora sí que como el yoga, es muy personal. O sea, alguien te puede decir, sí es esto, ABC, pero para ti puede que ABC no sea. Y lo decía el Buda, o sea, yo les voy a compartir mi técnica que a mí me funcionó, pero no quiere decir que esta técnica sea para todos. Espero que les sirva en su proceso. Sí, sí, sí. Entonces, pudieran empezar con darse estos minutos, pueden ser incluso en silencio, Sergio, o sea, irse a encerrar a su recámara, de preferencia. Dicen que no la cama porque lo relacionas con sueño y te puedes dormir, y cuando estás en la meditación pues estás en un cierto nivel de profundidad, de fluidez con la tierra, entonces puede ser que si te duermas, no pasa nada si te duermes, pero de preferencia es en alguna superficie donde puede estar tu columna vertebral totalmente alineada, ya sea acostado o sentado, incluso parado, de hecho caminando, hay una técnica que es caminando. Entonces el chiste es de que tengas una postura que estés incómodamente cómodo. O sea, por ejemplo, si estás tumbado o acostado, puede ser una meditación un poco más para relajarte, para conectarte, ¿no? Pero cuando empiezas ya a tener ciertas meditaciones con intención, que es, digamos, es nivel 2, 3, ¿no? Ya lo haces con cierta conciencia de tu cuerpo. Entonces, si estás en una postura, por ejemplo, de flor de loto con la espalda completamente derecha, después de ciertos minutos ya no es tan cómoda esa postura. Un poco de la parte que tiene su razón de ser de eso es porque te trae al aquí y a la hora. Entonces estás consciente de esa incomodidad, pero al mismo tiempo estás manteniendo tu cuerpo erguido, presionando ciertas áreas para que eso esté equilibrado, y esto te trae al presente, ¿no? Entonces tratar de meditar en posiciones que tal vez no nos acomoden a nuestra zona de confort. Aún así lo puedes hacer, de hecho yo en las mañanas lo hago acostada, ¿no?
pero no lo estoy o sea, podría llevar a otro nivel, ¿no? Que sería esta, ¿no? La postura. O sea, que dirías que una técnica de meditación sería tratar de hacer del baño en casa de tus suegros, por ejemplo. sí pudiera ser, claro. Wow. Sí. Ven, estamos más Sí, cerca todo. O sea, al final, es que tú le puedes dar tu intención, ¿no? Puede ser para gente que tal vez tenga alguna ansiedad, empezar con la meditación. Puede ser alguien que no encuentra el sentido de su vida, ¿no? Algo más profundo. Hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank, que se lo súper recomiendo. Por eso te decía, ¿cómo empiezas este despertar o esta transformación, este camino, lo que sea que lo quieras ver, ¿no? A través de los libros. Sí. Para mí han sido esa parte fundamental de la conciencia. Y ojo, nadie somos, o sea, plus ultra, ni somos con superpoderes, no. Pero sí creería que todos somos capaces de llegar a ciertos niveles de conciencia sin ningún problema si lo creemos de entrada y nos lo proponemos, ¿no? Aunque esté Juanita de 16 años embarazada o Pepito en un contexto tal vez no adecuado, ¿no? Creo que parte importante es esa curiosidad o ese anhelo de saber que lo que estás viviendo no es el todo, ¿no? Pero yo lo decía, los gnósticos en un periodo previo a... Me voy a poner muy filosófico y muy histórico, en un periodo previo al catolicismo como lo conocemos, a los que mataron, los albigenses. Ajá. Los albigenses tenían la idea de que Jesús, alias el Cristo, no había sido el Dios que bajó a ser hombre. Había sido el hombre que enseñó a ser Dios. O sea, al revés, exactamente, un hombre común y corriente que llegó al grado de ser Dios. Entonces, que planteó además las fórmulas y que dio el recetario de cómo podías llegar a trascender en la vida. Ajá. Y está un poco complicado porque pues aparentemente al final te mueres. Pero luego resucitas, o sea, está chido. Entonces, pero bueno, la idea a lo que quiero llegar es a que... yo creo que hay dos tipos de personas y estoy plenamente convencido de que hay dos tipos de personas respecto de su comenzar en la vida, pero no respecto del terminar. O sea, están las personas que son mediocres y están las personas que sí quieren echarle ganitas. Echarle ganitas está mal dicho, pero es para decirlo de alguna forma. A lo que me refiero es a que si de repente a alguien le das un libro y a otra persona le dices, no te preocupes, aquí están unas películas, probablemente a la persona de las películas se le dificulte más leer un libro después. Pero no quiere decir que esté negado, quiere decir que en la vida lo ha hecho, que probablemente le parezca aburrido o lo que sea, pero que tiene todas las posibilidades porque, bueno, aparentemente ya no somos tan analfabetos como antes. Estoy segurísimo de que la gente sabe leer. Pero pasa mucho hoy en día y yo no estoy peleado con las nuevas tecnologías. Señores, busquen resúmenes de libros, busquen contenido en YouTube, busquen lo que les sirva, o sea... Claro, utilicen las herramientas. Sí, o sea, usen de repente, la computadora es una cosa maravillosa, el celular es una cosa maravillosa. Sí. Hay que usarlos y eliminar toda esta sensación, bueno, o sea... Ok, el Brian que de repente ya se robó un celular, que lo use para leer algo, que lo use para... Que aproveche la herramienta que adquirió. Exactamente, entonces, no sé, que ya dimos el paso uno, ya reconocimos que no estamos bien con nosotros mismos, que yo creo que es el principio de encontrar cualquier problema. Ya estamos bien con eso, ya sabemos que no estamos tan bien. Ya queremos hacer un poquito de meditación, ya empezamos a dar nuestros pininos, ya nos metimos en los contenidos que nos gustaban más. ¿Cómo le haces para hacer todas esas posturas de yoga que tienes en tu Instagram? Porque... va un poco de la mano, o sea, porque al final me di cuenta que desconozco, te digo, ¿no? Las clases que dan ahora de yoga, pero por lo menos en las mías que me doy yo a mí misma, me di cuenta que es... las dos prácticas, ¿no? La parte de la meditación y la parte del proceso, ¿no? De tu práctica. Y va con una intención, ¿no? Entonces, al principio, intencionarla hacia algo que quieres transformar, fortalecer, o al simple hecho de estar viva,
puede ayudar a que puedas llegar a ciertas posturas que se ven complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás dando esa motivación a tu mente, a tu cuerpo. Entonces, de entrada, involucras la respiración nuevamente por la nariz. De inhalas, exhalas, eso relaja el cuerpo. Y cuando estás en una posición que tal vez no es la más cómoda para ti o que te está causando algún malestar físico, como que haces una pausa en tu ruido, porque al final hay ruido en la cabeza por el dolor o por la incomodidad. Respiras, haces ciertos números de respiraciones, los que te convengan, y en tu mente visualizas que estás haciendo esta posición, ¿no? Con la constancia, o sea, tratando de que tu mente no sea interrumpida por algún pensamiento de no lo vas a hacer, te vas a caer, te vas a romper la madre, ¿no? Entonces, porque si ya entra el miedo, te caes y te rompes la madre, ¿no? Entonces, respiras, vas conociendo también tu cuerpo. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen un brazo más largo que el otro, ¿no? Por ejemplo, significativamente, o sea, muy poquito, pero lo tiene, ¿no? O que tu pierna izquierda, pues tiene un poquito más de grasita que la derecha. Entonces, hay posiciones que son de equilibrio, que tienes que encontrar la postura para ti, para tu cuerpo ideal. Para mantenerlo, ¿no? Y cuando logras tener esta yo de entrada les recomendaría trabajen en la flexibilidad más que en la fuerza la vas adquiriendo, la flexibilidad, o sea, sí hay que forzarlo un poco, porque al final no estamos acostumbrados a mover todas las partes de nuestro cuerpo. Completo. Entonces imagínate, pues casi 29 años que no lo mueves, pues obvio te va a costar, ¿no? Es poco a poco. Por eso te digo, las prácticas son con esa compasión contigo, no forzarte. Si te duele demasiado, ya estás forzando de más y te puedes lastimar. Entonces sí hay que reconocer, por eso es mucho reconocimiento de, tal vez hoy no me salió, no va a forzar, igual y en un mes ya me sale. Es esta constancia, flexibilidad, y yo la verdad es que las he hecho con tratar de soltar ese miedo y ese pensamiento de no puedes. Entonces, ¿cómo no? Sí puedo. Entonces trato de visualizarme y cuando lo hago, me sale. Realmente es cuando dejas todo ese ruido mental y expectativas, ¿no? No te está viendo, estás aquí. Digo, en mi caso, por ejemplo, yo me grabo por 2 razones. Una, porque así veo mi evolución. Digo, como verás, en esta casa hay muchas plantas, pero pocos espejos grandes. Entonces no me puedo ver cómo yo estoy en la posición. Esto, por ejemplo, en las clases es algo muy positivo porque la maestra te puede acomodar. Yo no tengo esa herramienta. Entonces yo me veo a través de mis videos y digo, ok, si ahorita no subí tanto la pierna, mira, es un poquito más abajo. Al siguiente día lo hago, no pasa nada, ¿no? Ya sé que lo tengo que bajar. Eso, y porque en un futuro pues sí me voy a certificar y daré clases, entonces tengo que preparar a mi audiencia para que sepa que sé hacer las cosas. Ya lo saben, desde ahorita pueden apartar sus lugares. Mira, esto viene con mañana. Y este programa fue patrocinado. Aprovechando. No, pero qué buena onda, qué padre. Sí. No, pero además yo creo que, bueno, si estás dispuesto a hacer jugadas de fantasía en una noche de pasión, ¿por qué no dedicarle también ese? Y ¿sabes qué? Más que porque yo la verdad estoy bien casada con que cada quien haga sus prácticas. Es como más bien clases para lo básico, ¿sabes? Te doy las herramientas que en su momento a mí me la dio con esta maestra que conecté. Y ya, a volar. O sea, las puedes hacer tú en tu casa. No tienes que pagar, no tienes que invertir, nada. Lo único que sí vale la pena invertir es en un buen tapete para que no te incomode las rodillas, bla, bla, bla. Y luego andes con todo lastimado, pero de ahí en fuera lo puedes hacer en tu casa, sin YouTube, sin nada. O sea, con solo ese movimiento de tu cuerpo. Sí. Que de hecho, bueno, si no me equivoco, la verdad es que hace mucho que no hago uso de ellas, pero creo que las bibliotecas todavía existen y tienen libros de yoga. Claro, sí, totalmente. De hecho, pues bueno, si les gusta leer, claro que cual sea el libro que se agarren de yoga, es una buena práctica para iniciar, porque entiendes. No valen los de 10 pesos de fuera del metro, por favor. Para nada. Sí, bueno, no, revisen un poco antes la ojeada, ¿no? Al contenido. Sí, pero al final no es mucha ciencia, ¿eh? Al final es querer
mantenerte sano, romper ciertas creencias. De hecho, también te ayuda, ¿no? La rigidez así de pensamiento. Yo creía que esto era así. Ya me di cuenta que no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que yo me paré de manos, dije, órale, no manches. Ya vi que sí puedo. Cualquiera puede, pero le necesitas dedicar. O sea, yo me tardé como 2 años, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Yo nunca lo he intentado, así que no estoy seguro de si pueda, ¿no? Pero tengo fe en que sí, que el chunde no me pese tanto. Pero, bueno, por ejemplo, perdón, en este programa estoy criticando mucho para la gente, pero oigan, no me den armas. ¿Cómo le inculcas disciplina a una persona? Digo, obviamente necesita saber que quiere cambiar algo, que quiere mejorar algo, que quiere tratar algo. Pero ¿cómo tratas de... ¿Cómo le entras a una persona que de pronto no sé, tiene antecedentes de diabetes en su familia o le diagnosticaron diabetes a él y que de pronto llega el fin de semana y dice, pues los tacos, ¿no? Y que de pronto cuando ya les traen los tacos dices, bueno, no lo vamos a comer si va a pasar con agua, o sea, ¿cómo? Tráete la coquita, tráete un refresco así y grande porque está toda la familia reunida. Ajá. ¿Cómo le inculcas a esta persona que está pensando en su... A menudo creemos que lo que necesitamos es exactamente lo mismo que lo que queremos. Entonces, las personas tienden a creer desde esa perspectiva egoísta, hedonista, si quieres, que las necesidades primordiales son las de satisfacer el cuerpo de una forma rica, no de una forma sana. O sea, digo, todos sabemos que el mexicano no come sano, come rico. Y qué rico, la verdad es que sí. Claro, sí. Pero, ¿cómo le dices a esta persona, oye, carnal, bájale tantito el refresco y entrale Pues mira, al yoga? Ok, como para empezar a cambiar hábitos. Es que puedes entrar de varias razones, ¿no? Si la persona reconoce y quiere cambiar, es un proceso un poco más fácil porque la información y las herramientas van a entrar y al final va a lograr como estos objetivos, ¿no? Sin duda, si le dedica o se pone, ahora sí que si se pone vergas, ¿no? Si le da. En caso de que no esté consciente y ya esté siendo un riesgo para su salud, por ejemplo, y queremos ayudarlo, dándole esa visión del contexto en el que se encuentra. Porque ahí te va. Todos somos propensos a la diabetes. Te voy a decir por qué. A través de nuestros hábitos alimenticios, lo acabas de decir. Sí. Y no solo eso, nuestros pensamientos también. Entonces, de entrada tendemos a creer que una enfermedad es genética, ¿cierto? Ahora la epigenética ha demostrado que no es así. El gen no es hereditario. El gen se transforma de acuerdo al contexto y la perspectiva que tienes de la vida. Entonces, uno cree que porque nuestros tíos y abuelos y hermanos son diabéticos, nosotros nos va a dar en algún momento de nuestra vida. Claro, si con esta creencia creces y con esa creencia vas desarrollándote, te va a dar diabetes en algún punto de tu vida porque es algo que lo estás pensando y lo estás atrayendo. Ese es un poco el efecto placebo, ¿va? Entonces, de entrada, esta parte de entender que todos somos propensos a esa enfermedad de acuerdo a nuestros hábitos y pensamientos, podemos entender que nosotros tenemos el poder de cambiar ese gen, entre comillas, ¿no? O ese, así va a ser, ¿no? Porque así te tocó, porque tu abuelo fue diabético y así, ¿no? Entonces, ayudarle a que esta persona se dé cuenta que no es que porque su familia tuvo diabetes él le va a tener diabetes, es por sus hábitos que tiene, que adquirió en su contexto. Sí, por ejemplo, él no va a cambiar algún hábito porque tal vez no conoce otro hábito, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Si realmente somos cercanos a esa persona y queremos ayudarla, pues igual y si él dice vámonos a comer unos taquitos, le sugerimos en esa ocasión llevarlo tal vez a algún lado donde vendan algo un poco más sano, ¿no? Que tal vez no le encanta, pero que lo pruebe. A veces decimos, ay, no me gusta y ni siquiera hemos probado, ¿no? Ahora, no necesariamente tendría que cambiar drásticamente toda su dieta, ¿no? Sino cambiar esa creencia de que le va a dar diabetes de entrada, o sea, no pensar en ello, pero sí cambiar ciertos hábitos. Entonces, en vez de la coca, me voy a tomar una agua natural, porque el agua natural me ayuda, me beneficia. Es
un cambio difícil porque sí te tienes que dar cuenta. Sí. O sea, al final es ayudarle a que se dé cuenta que el contexto no es el ideal y que él lo puede cambiar. Para eso también es la terapia, ¿no? Para que le puedas dar esas herramientas que se dé cuenta esta persona y pueda cambiar conductas. Ahora, te puedes ir a algo más bueno, no efectivo, pero más rápido, por ejemplo. Está bueno. Son las conductas y estas se cambian a través de ser perseverantes todos los días. Entonces es como los músculos, los pensamientos, es como esta parte de, a ver, hoy pienso que, a ver, no sé, una creencia, que, no sé, a ver, que tengo que estar todo el tiempo con mi mamá, ¿no? Hoy pienso eso. Pero, tal vez no sé cómo, pero si me doy el chance de que en alguna remota posibilidad cupiera que no necesariamente tengo que estar así todo el tiempo, o sea, si tal vez no sé cómo pase, pero sé que esto no puede ser de otra manera. Rompiendo el ciclo. Ajá, cuando identificas eso, entonces, a ver, ¿qué quieres pensar? ¿Qué sí quieres pensar? Sería lo contrario, tal vez un poco. No necesariamente tengo que estar pegada todo el tiempo a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Algo bien básico. Entonces, de entrada, esto lo puede hacer cualquiera. Y lo identificas, lo escribes en una libreta y todos los días te repites: no es necesario estar pegada todo el día a mi mamá. Estoy diciendo un ejemplo bien tonto. Primero, hacerlo repetidas ocasiones todos los días, en mañana, noche. Acuérdate, es como un músculo la mente, entonces tienes que meterle la información a la de a fuerza. Esto, te digo, es un cambio conductual. Esto sí es, no queremos profundizar en el problema de fondo, porque tal vez pues no hay lana para una terapia o por lo que sea, ¿no? Entonces, hacerlo así. Cuando va pasando el tiempo y tú vas y sigues alimentando esa creencia y rompiendo la otra, es como el hábito, ¿no? Que te dicen, después de 21 días, si repites la misma acción, se va a convertir en un hábito. Lo mismo con los pensamientos. Entonces, seleccionar cuáles si quieres. Y empezarlos a transformar de esa manera como como una rutina de ejercicio. Primero entra muy así como es, sin darle tanto sentido, y después va adquiriendo ese sentido, ¿no? Que también esa era otra, o sea, por ejemplo, había acaba de pasar un estudio muy interesante, tuvo mucho, bueno, que nos tiene consternados a todos. Ajá. Aparentemente, para poder entrarle a una rutina de ejercicio solo basta 3 segundos al día. Ok. O sea, en el ejercicio, bueno, en el experimento, varias personas hicieron ejercicio de brazos a lo largo de, me parece que fueron 3 meses, durante 3 segundos al día. Y en esos 3 segundos al día, a la mitad del experimento ya había mejoras. Fíjate. Y cuando terminó el experimento ya tenían unos brazos poderosos. O sea, obviamente no eran Vin Diesel, pero... No, pero había un progreso. Sí. Entonces eran 3 segundos, o sea... He contado, después de que supe eso, he contado lo que me cuesta 3 segundos en la vida. O sea, cuántas acciones hago en 3 segundos y es increíble. Oye, ¿sabes qué lo potencializa ahorita que lo platicas? La intención. Hay un libro que se llama El placebo eres tú. Ajá. Que justo dice varios por ahí casos, ¿no? Que platican de unas amas de casa, ¿no? Unas personas que ayudan en la limpieza de un hotel. Y entonces toda la chambota, ¿no? Tender camas, barrer, trapear y todo. Y no se habían dado cuenta del ejercicio que hacían. Sí. De hecho, todas estaban medio llenitas, ¿no? Platican. Y cuando les explicaron que todo lo que hacían era un chorro de ejercicio y eso podía beneficiar a su cuerpo, al tener ellas esa claridad de los beneficios que iban a obtener, no, más allá de la imagen, es, no manches, voy a tener más agilidad, más movilidad, igual y puedo hacer más cosas al día, bla bla bla. Ay, perdón. Bajaron de peso y estaban haciendo lo mismo, ni siquiera tuvieron que hacer algo diferente, solo con la intención. Ahora, también había platicado de un caso de otras personas que esto ya estamos hablando a un nivel de dominar tu mente muy elevada, ¿no? Sí, no les estoy diciendo que empiecen con esto, pero hay personas que solo con pensar que hacen ejercicio
tonifican su cuerpo. Sí. Y esto también está comprobado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque al solo tú imaginar en tu cabeza que eso estás haciendo, eso estás viviendo. Por eso tan importante el poder de nuestros pensamientos. Sí, para las personas que no lo sepan, la mente no sabe distinguir entre lo que está imaginando y lo que está viendo. Exacto. Entonces se hizo ese experimento también. Hubo personas, no recuerdo en qué año fue, pero había obviamente un grupo de control y un grupo ya haciendo el experimento. Había micromovimientos de los músculos. Cuando las personas estaban pensando, imaginando cómo se ejercitaban, había micromovimientos de los músculos y se tonificaron. Estuvo muy interesante, por ahí búsquenlo. Sí, está bien interesante, la verdad. Sí. O sea, cuando entendemos esa parte, cuando entendemos esa inteligencia que nos abarca el todo, la existencia y ese poder que tenemos con nuestra propia herramienta, nuestro cuerpo, creo que también podemos un poco ser más plenos y relajados, ¿no? Plenos y relajados y con tos. Eso me encantó. Perdón. No, de verdad que sí me encantó, plenos y relajados. Yo creo que es como... ¿Por qué qué buscas? O sea, por ejemplo, nos han dicho, a ver, pues sí, hasta hay una movie, ¿no? Que se llama En búsqueda de la felicidad. Ah, sí. Nadie, o sea, a ver, ¿qué es la felicidad? Realmente Sí, no. es un concepto súper ambiguo, además, como cada persona trae sus experiencias y su contexto, es algo que no aplica. O sea, si no aplica nada para todos igual, pues nada, menos un concepto que ni existe, ¿no? O sea, al final, pues, ¿qué es la felicidad? Para algo que a ti te considere felicidad, para mí igual y no lo es. O incluso varios pueden confundirse con este deseo placer, ¿no? De obtener algo, ¿no? De satisfacer. Ay, no, a mí me hace muy feliz una hamburguesa. No, más bien te da placer, ¿no? Porque al final eso se acaba, ¿no? Y pensamos que el concepto de la felicidad es algo permanente y No, pero nada es permanente en esta vida. Entonces, yo creería que ese nirvana del que nos habla este señor tan increíble es esta realización se refiere a con lo que tienes, con las experiencias que has vivido sin vivir en el pasado, dejándote fluir por lo que viene en el futuro. Claro, planeando sí, sin apegarte. Todo puede cambiar. Y viviendo, agradeciendo el aquí y en el ahora, sin apegos a personas o cosas materiales. Chido. Esa es para mí esa realización. Qué chido. Qué chidísimo. Me dejas pensando así como que en muchas cosas. Híjole, es que no sé qué. Explota un poco la cabeza, ¿no? Porque, Sí. o sea, al final, pues nos dicen, pues, ¿cómo? Sí, la familia, sí, que el novio, el esposo, el amante, La felicidad. ay, no sé, ¿no? El carro, el trabajo, no, mi casa. O sea, incluso, imagínate, ve, nada más te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué me encanta El hombre en busca del sentido? Porque Víctor Frank vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo encerrado en los campos de concentración. Él es un psicólogo que su terapia era la logoterapia, la cual le dabas este sentido a tu vida. Esa era la clave de su terapia. Entonces, él encerrado. ídolo en psicología, No, pues, wow, mi igual, ídolo. De hecho, de los que ahí hay que leerse. Sí. Este cuate te habla de una situación deplorable que vivió durante mucho tiempo, en donde sufría hambre, sufría frío, el contexto pues ya lo conocen, ¿no? Terrible, y aún así, él dice, yo tenía el poder de que en todo este contexto me salía, veía el amanecer y nadie me quitaba la sensación de yo poderlo sentir. Sí. Nadie me quitaba que a pesar de estar en un contexto lleno de personas, ¿cómo las podemos denominar? Inconscientes, frustradas, perturbadas. Lo normal. A pesar de ese contexto deplorable que les hacían vivir cosas y situaciones sumamente dolorosas y horribles, a pesar de todo eso, él decía, yo tengo el poder de decidir qué para mí está bien. Y si va a costar mi vida ayudarle a este hombre, vale la pena el riesgo. Porque
me podrán quitar todo. Casa, es más, ya mataron a mi esposa, me dejaron sin nada. Pero esta decisión de yo ayudar a esta persona y me vale, ahora sí que mucho, poco, no, lo que ustedes dicen, está increíble. No mames, ¿no? Una persona en ese contexto y uno, lo estamos poniendo algo que yo no estoy inventando, sucedió, ¿no? Sí, que no, sus circunstancias eran inamovibles, él no podía hacer nada para cambiarlas. Nada. Pero sí podía, esa manera de cómo veía las cosas era lo que lo hacían único. Y creó sobrevivió. Una escuela de psicología. Y wow, de verdad que... Creó una escuela completa con eso, señores. O sea, busquen por ahí su trabajo, la verdad es que vale mucho la pena. Mucho la pena. Muy motivador para estas personas que sienten que les está pasando lo peor de la vida. Puede ser que sí, puede ser que no. Cada quien nos pasa lo peor de la vida a nuestro grado, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí la pregunta es, ¿y los demás días de tu vida cómo los quieres vivir? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué impacto quieres dejar? También. Esa es otra cosa, el miedo a la muerte. No le tenemos miedo a la muerte, gente, le tenemos miedo a dejar de poder hacer cosas. Le tenemos miedo al olvido, a que las personas... ¿Cuánto tiempo tardaría una persona normal y corriente, noble como la que más, pero normal y corriente, en ser olvidada? ¿En cuántas generaciones se olvidaría una persona? Híjole, la verdad es que desconozco la estadística tal cual. En mi forma, o bueno, mi perspectiva, dependería, ¿no? Porque al final el olvido es esta parte de que ya no le dedicas ese espacio para pensar en la persona, ¿no? Sí. Deja tú el impacto, ¿no? Con el simple pensar de, yo me acuerdo cuando cocinábamos, ¿no? Ajá. El impacto tal vez que te dejó fue eso, ¿no? La comida, bla, bla. Bueno, cada quien es diferente, pero híjole, yo creería que conscientemente yo pensaría que en unas 2, 3 generaciones por ahí, ¿no? Bisabuelos, o sea, es más, ¿no? Es tus padres, tus abuelos, bisabuelos a lo mucho. Yo, por ejemplo, no conocí los míos, ¿no? Yo creo que ya más allá es un poco difícil, a menos que sean familias, tal vez con, que fueron padres jóvenes, etcétera, que alcanzan un poquito más. Pero hay una teoría de que cargamos con cierta información de nuestras generaciones pasadas. No lo descarto, claro, o sea, si cargamos con toda la información de nuestra historia desde nuestros antepasados, desde los Homo sapiens, pues obviamente vamos a estar cargando con ciertas, pues sí, todas esas cuestiones etológicas, cargas generacionales, ¿no? Sí. Y bueno, eso también es un tema bien interesante, también de acuerdo a cada creencia, ¿no? Yo creo a la mitad, no todo, de cierta parte como tipo constelaciones familiares, etcétera, que es una técnica también que utilizan ciertas personas para sanar, ¿no? Entre comillas, etcétera. Pero bueno, o sea, al final, ya se me fue el... Pero bueno. Buenísimo. Ay, ¿verdad? No, pero a lo que vamos. Hablábamos de cuánto tiempo se tarda, ¿no? Se tardaría en olvidar a una persona que no ha hecho nada. Quiero decir, que ha tenido un impacto... Impacto. Ajá, muy poco impacto porque inclusive las personas que tienen impacto para mal también son muy recordadas. Ahí está Hitler, por ejemplo. Claro. Mira, es que aparte tenemos la habilidad, por así decirlo, bueno, no es habilidad, pero es esta práctica de, como tú dijiste hace rato, del chisme, ¿no? Ajá, sí. Yo creería que en esa misma práctica del chisme familiar, ¿no? Pues sí, el ¿cómo? Huehueteque y todas esas cosas. Pues obvio, pues sí, aunque sea tal vez una persona que no causó algún impacto así significativo, creo que por el mismo, la forma de comunicarse de no sé en otros países, ¿no? Pero del mexicano, por ejemplo, sí es el chisme, ¿no? Yo por eso creería que maybe hasta alguien que no tuvo algún impacto así tan interesante sea recordado, ¿no? Y tenemos la práctica del Día de Muertos también, y bueno, son ciertas tradiciones que favorecen al que pues lo traigas, ¿no? En mente a la persona. No, es que bueno, siempre queda eso de siempre te voy a recordar. ¿Cómo se llama? No, pero el punto es que yo creo
desde ciertas perspectivas que he visto mi vida y he visto las vidas ajenas, que de repente cuando llegas a un punto en tu vida en que estás al borde de la muerte, estás cerca de la muerte, puedes reaccionar de 20,000 cosas, digo, de 20,000 formas, ¿no? O sea, por ejemplo, la ansiedad precisamente era un método de defensa para eso, hablando etológicamente para los de Chimalhuacán. Es lo que nos queda biológicamente de herencia. Entonces, pero de pronto hay personas que le tienen tanto miedo a la muerte que no quieren que la nombren, porque saben que ya llega a cierto punto de su vida en que no hicieron gran cosa. Entonces que dicen, híjole, es que ya no tengo tiempo para hacer otras cosas, y así se sienten frustradas, se sienten mal consigo mismas, se sienten en deuda, etcétera. Entonces, de pronto cuando platicas con ellas ya desde una perspectiva, esta cosa que le dicen a la gente sonreír, tanatológica, pues ya les dices, pues, no importa tanto, o sea, está chido todo el show de la vida y por vivirla y tal. Pero no, tenemos esta necesidad de trascendencia. ¿Qué dirías para que la gente se relajara un poquito de...? Porque precisamente hace rato hablábamos de eso. La gente piensa que mientras más tengas, mientras más hagas, mientras más vas a valer. Sí. Yo creo de verdad que eso es como muy pasajero. O sea, yo disfruto mis logros profesionales, mis logros en la vida, lo que sea. Pero solo los disfruto lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, los disfruto mucho, estoy consciente de ellos y luego a lo que sigue. Bueno. Claro. Entonces de pronto conozco muchísima gente que no hace eso, o sea, que dice, híjole, es que yo me acuerdo que hace 5 años, ¿te acuerdas cuando cuando ganamos aquella copa y cosas así? Yo decía, bueno, pues fueron 5 años, ¿qué hiciste? Ajá. Otros 5 años, no la fuiste a defender, no sé. Entonces, yo no sé de fútbol. No, yo tampoco. Entonces, y sé que es copa porque así se llama el videojuego, entonces, pero ¿qué le dirías a esas personas también para o sea, que estén tan preocupadas por, digo, independientemente de lo filosófico que suene, en sentido práctico, que estén tan preocupadas de lo que no tienen, o de lo que no han pasado, o de lo que no, del vacío, de lo abstracto? Pues de entrada yo creería que sería muy enriquecedor este análisis de qué es lo que buscan, ¿no? Sí. O sea, porque, a ver, que no, ¿Cómo te ves en 5 años? pero que buscas, porque cambia la perspectiva. Lo que sí te voy a decir, o sea, porque por ejemplo una persona me puede decir, no, pues es que yo quiero trascender, ¿no? Pero ¿cómo quieres trascender? No, pues en el legado que voy a dejarle a mi familia, ¿no? La herencia, el money, ¿no? Ah, ok, pues trabaja para ello, ¿no? Ajá, no, pues ese sí es tu objetivo. Sin embargo, ocurre un poco esta parte que tú dices, ¿no? Llegan a la vejez o algunas circunstancias donde se enfrentan ya contra, pues, esta parte de la muerte, ¿no? Y se dan cuenta que, pues, el dinero realmente no era la trascendencia que ellos buscaban, ¿no? O que no vivieron lo que debieron haber vivido, bla, 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 ¿no? Que aparte, paréntesis grande, toda esta ansiedad del no vivir suficiente y bla, 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 bueno, no me voy a incluir, pero la tiene en general la gente, ¿no? De 20, 30 años, ¿no? Que piensan, no, ya, me tengo que casar, ¿no? Ya, los bebés, bla. O sea, como que ciertas cosas creo que tienen mucha relación con esta parte de culturas y de las creencias de cómo debe de ser tu vida, ¿no? Entonces, o los deberes ser, por ponerle algo. Totalmente. Entonces, de entrada te digo, es identificar que sí, o sea, que si quieres. Hay un documental en Netflix que, ahorita no recuerdo cómo se llama. Cómo vivir sin estrés, se llama. Y ahí bien interesante porque es un monje que se ha dedicado muchísimo a la parte de la meditación y le llega un señor que pues el que está haciendo el documental porque su esposa por algún motivo conocía a este monje y empieza a notar que su esposo está muy ansioso y está con esta parte de insatisfacción personal, ¿no? De ya estoy grande, según, ¿no? Entre paréntesis, porque el señor tiene 40 años, ¿no? Entonces está muy joven, pero le entró la crisis de, o sea, ya tengo mis hijos y ya vi que no es suficiente una familia, ¿no? Un legado, entonces estaba perdido, ¿no? Entonces lo llevan con este monje, lo trabaja con él muchas cosas, ¿no?
es un proceso al final de este despertar, que se empieza a dar cuenta, que hacer meditaciones, de que él tiene el poder de cambiar eso, que sea que quiere, ¿no? Entonces, al final, para no hacerles el cuento largo, cierra con una reflexión que la adquiero totalmente a mi vida, porque es, uno piensa que la realización, la trascendencia es en algo, volvemos, ¿no? Placentero, o algo monetario que viene de algún deseo, placer, o incluso que alimenta el ego, ¿no? Soy el más chingón, soy bla, ¿no? Yo lo soy. Pero al final, vamos a darte terapia, Sergio. No, pero al final, creo que cuando una vida, y adquiero, te digo esto que dice este monje, bien aprovechada, es cuando incluyes el altruismo en tu vida. Ya, totalmente de acuerdo. A ver, o sea, Totalmente. sí, somos seres individuales que tenemos que sanar primero, encontrarnos un poco, ¿no? Dentro de ese caos y empezar a darle sentido a nuestra vida. Y era lo que hablaba justo Víctor Frank, a ver, darle un sentido a tu vida. Y ese sentido no solo eres tú. Y no solo es satisfacer tus deseos y placeres. Claro, es parte de, porque ahorita estamos en una sociedad tan avanzada con tantos estímulos que te mentiría si yo te dijera, claro, sí, yo me voy a ir al monte a rezar todo el día, a meditar y voy a dejar mi casa. Claro que no lo voy a hacer, pero lo puedo equilibrar. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo firmemente que no puedes llegar a ser eterno. Y eso me estoy poniendo muy filosófico y tal, pero no puedes llegar a ser eterno si no puedes transmitir un poco de lo que eres a las siguientes generaciones. O sea, lo que sea que eres. Y hablo de lo bueno, de lo malo, de para bien o para mal, pero siempre con altruismo, siempre desde la perspectiva de voy a tratar de hacerle bien a la persona que está después de mí. Y fíjate con algún gesto tan básico, Sergio, porque muchos pensarán, no, pues es que yo no tengo el dinero, si apenas me alcanza, y volvemos a lo mismo, ¿no? No es el dinero. A ver, tú le puedes cambiar el día a una persona que en el transporte público te sonríe. Sí, completamente. Desde eso, que no te hagan la jetota. O sea, a ver, yo me volví de estas personas en algún punto cuando usaba mucho el transporte público jetona por diferentes experiencias que viví, que ya estaba tan cansada que bueno, ya me la vivía de malas, y cuando me di cuenta dije, ¿qué necesidad? Sí. Entonces, con el solo que le devuelvas una sonrisa a alguien, ya mira, le estás sembrando algo. No te conoce, pero te va a recordar, estoy segura. Sí. Ahora, eso es altruismo, ¿no? Ahora, digo, es ese ejemplo, ¿no? Otro ejemplo puede ser que alguien llegue y te quiera contar algo, que lo escuches. Eso también es altruismo. Entonces no te tienes que ir así tampoco al extremo. A ver, de empezar por preocuparnos por el otro. No ser tan egoístas. Sí se vale ser egoístas, la verdad. Sí, en algún punto. Te digo, equilibrio, ¿no? Sí. Muy ni tan. Pero ya en algún punto, cuando tenemos cierta responsabilidad, porque por ahí leía o escuchaba, no recuerdo, que decía, mientras más conocimiento adquieres, más responsabilidad adquieres. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una gran herramienta y si la tienes, compártela. Sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y tristemente se nos acabó el tiempo. Pero es un excelente cierre. Bueno, sí. Excelente cierre, señores. Compartan todo su conocimiento, quiero decir. O sea, si me pueden compartir algo a mí también estaría chido. Necesito comprar un grabador de podcast, entonces. Anyway. No, pues quisiera agradecerte mucho que estuvieras aquí, que aceptaras esta conversación. La verdad es que estuvo riquísima, muchísimo más y digo, tenía expectativas altas y las superaste. Entonces, la verdad es que lo disfruté mucho. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Mucho lo disfruté también. Muchas gracias, Sergio. Y espero que no sea la única, espero que haya por ahí. Claro. Otros. Digo, soy cliente de la casa. Yo creo aquí esta es tu casa. Muchas gracias. Entonces, pues nada, ¿quieres que te sigan en las redes? ¿Quieres anonimato? ¿Quieres? Claro, pues estoy como Ale Gaiti en Instagram. La verdad es que apenas lo estoy por ahí alimentando por mensajes. Si necesitan alguna ayuda, algún consejo, con todo gusto y con todo el cariño se los puedo compartir, ¿no? Y también leer, y en algún momento si están viviendo alguna situación difícil, pues
contáctenme, ¿no? La verdad es que puedo sin ningún problema y ninguna recompensa orientarlos en lo que yo pueda. Y pues gracias, Sergio, por el espacio. No, qué chido, qué chido. Ahí está, banda. Sí hay posibilidades y sí hay soluciones. Y recuerden, el arte de vivir. También tenemos herramientas, usémoslas. Por ahí busquen el arte de vivir. En YouTube también están ahí algunas meditaciones del arte de vivir. Y perfecto. Híjole, tienen mucho contenido. Excelente. Entonces, pues nada, yo fui Sergio Calderón. A mí me encuentran como Sergio Calderona en todas mis redes. Por ahí apoyen el canal y apoyen todo. Sí. Esto está en podcast, está en todas las plataformas de podcast, pero pues nadie lo está buscando en podcast. Entonces, apóyenme por YouTube, que es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Ale, y no me despido, vamos a andar por aquí. Vamos a andar por aquí cotorreando. Gracias a todos los que escucharon. Están del otro lado. Muchas gracias, nos vemos pronto la próxima semana. Gracias.